Está bien. Bien, estamos a la ponencia del presidente de la República, licenciado Luis Corona. Vamos a abordar la valoración en el área de educación. Por favor, estamos evaluando la ponencia del presidente en de educación. Licenciado, bienvenido, Francisco. Nosotros en el área de educación vimos algo del presidente, algo hasta extraño. El presidente dijo que el sistema que se había hecho hasta hoy no había funcionado. Él entiende que hay que hacer un sistema completamente nuevo, que hay que trabajarlo desde cero. Entiendo que fue muy extremista el presidente de la República cuando dice que no ha funcionado hasta hoy, cuando ese es el sistema que nos ha hecho a todos los que somos profesionales, a los que hemos estudiado, nos ha enseñado, y ese mismo sistema lo hizo a él profesional. Yo no entiendo por qué el presidente fue tan extremista cuando dijo que ninguna parte del sistema educativo había funcionado hasta hoy y que están trabajando gradualmente en la solución y adecuación de este sistema. Entiendo que fue muy extremista. La otra parte, que están trabajando en un sistema, en los dispositivos que se le entregaron a los maestros y que se le están entregando a todos los maestros. Eso se inició hace tiempo, desde que entró la pandemia y que se habló de la educación a distancia. Se envió a todos los maestros, a la mayoría de los maestros, la entrega de dispositivos para que ellos pudieran darle a distancia a sus alumnos, aunque ha tenido muchísimas fallas. Ese sistema ha tenido muchísimas fallas, los profesores y los estudiantes, muchos sin internet. Nuestro país lamentablemente no estaba preparado para una situación como esta y se le ha ido hasta de la mano al gobierno con relación al desarrollo de la educación. Hay muy pocos estudiantes tomando la clase virtual. O sea, los estudiantes de quizá un 30% están asistiendo y están teniendo la clase virtual. Eso ha sido un retroceso para la educación, producto de la misma pandemia también, porque no podemos ser injustos. El producto de la misma pandemia ha tenido que suceder eso. Entonces entendemos que el presidente no ha hablado nada nuevo en educación, excepto eso que dijo que no ha funcionado nada. Los dispositivos, eso ya se estaban entregando. La educación a distancia los trajo la pandemia, ya se estaba dando. No habló de ninguna infraestructura de la escuela, excepto de que había que pagar algunos terrenos que se quedaron adeudados, pero eso es normal en toda gestión. Tiene que ir cubriendo los gastos de la pasada gestión. Excepto eso, no habló de nada nuevo. El presidente de la República no dijo nada nuevo sobre educación, aunque debió hablar de la parte de solamente habló de que se iba a ir insertando gradualmente los estudiantes. En la parte de esa nosotros no estamos de acuerdo, porque entendemos que todavía el país no está preparado para tener estudiantes en las escuelas. Hasta que no esté la mayoría de estudiantes y profesores vacunados, no estamos de acuerdo. Y el presidente habló de que se iba a ir dando la clase presencial gradualmente. No van a incluir todos los estudiantes, pero van a iniciar gradualmente con
la educación presencial de los estudiantes. Muchas gracias, licenciado. Bienvenido, Molina. Recordar que en estos momentos también estamos grabando este programa para garantizar que tengamos un buen audio, un buen video por justo los problemas de conectividad que tiene la República Dominicana en este punto del país. Vámonos con la licenciada Marisol Frías y su enfoque del área educativa, el discurso del presidente, y luego lo hará el ingeniero Raúl Núñez. Marisol. Muy bien, el presidente con relación a la educación dominicana, tanto educación superior como la educación, ¿verdad?, en términos de básico y bachillerato, en cuanto a la división que vamos a hacer en nuestro comentario, yo entiendo que al presidente le faltó documentación para hablar de educación. Es muy amplio cuando habla de un modelo pasado, a eso es que le llamamos el currículo o la currícula dominicana, que ya el presidente ya es presidente, ya de campaña y de preparación había aspirado varias veces. Entonces, y con un grupo de asesores como el ministro Fulcar, que viene de mano de la doctora Milagros Ortiz Bosch, llevado al lado de Luis Abinader, que es un hombre también en materia de educación conocedor. Cuando hablamos de un modelo, como dice el presidente Luis Abinader, estamos hablando del currículo, de la currícula. ¿Quiénes trabajan para poder elaborar todos estos sectores? Educa, ADP, sectores empresariales, económicos, sociedad civil. Perfecto, continúa. Y más ahora, en este tiempo de pandemia, con la debilidad de la inclusión, que dice el presidente de la República, o algo que ha dado la continuidad de la entrega de los equipos, pero en cuanto a la plataforma, tenemos todavía deficiencia en cuanto a la parte de trabajar. Se continúa la capacitación de maestros, lo veo muy bien. Los maestros siempre han estado en capacitación para completar todo lo que tiene que ver la modernización y la actualización de los temas didácticos. Y algo que el presidente también dijo, que lo vemos bien, que siempre se ha trabajado y se ha abogado conjuntamente con la agricultura, y él habló del INAVIMA con relación a la alimentación de los niños, de que se introduzca en la alimentación del desayuno escolar lo propio de los alimentos que producimos en la República Dominicana. Esto también lo veo bien en ese sentido, de que se le dé la oportunidad. El presidente en educación superior, con la situación de los maestros de la universidad que han estado en lucha, habló de que inyectó más recursos económicos a la universidad, ¿verdad? Me imagino a la UAS, porque las universidades privadas no. Habló del bono estudiantil, que también ha existido, el bono estudiantil. Habló como un logro de él, esos bonos siempre han existido. Y algo que noté en la ausencia es que el presidente Luis Abinader no habló en términos de educación, de la educación de inicial, de los CAIP, República Dominicana, y que están cerradas en estos momentos, que no se le está dando alimentación, pero que sí hay un personal que está laborando. No habló de ese programa, como es la educación a la primera infancia. Fue ausente en el discurso, ya que las madres y los padres tienen que tener los niños en su casa, no tienen quien los cuide, no están recibiendo la alimentación pertinente, no se sabe qué se está haciendo con ese presupuesto, ya que a la primera fase de la pandemia se le estaban entregando los alimentos. Continuar con el modelo para reestructurar la educación y nosotros poder ser competitivos en organismos internacionales en lo que es la educación. No habló tampoco habla paulatinamente de la apertura del año escolar, ya que se ha dicho, y lo dijo el ministro ayer, y antes de ayer hablaron sobre, después de colocar las vacunas, pues se aperturará para el próximo ciclo presencial la docencia. Tampoco el presidente, pues ahí fue tímido
en hablar sobre la cultura presencial y sobre todo consensuar con la ADP, Educa y los demás organismos. Bien, gracias a Marisol. Y 5 minutos su valoración sobre el área de educación. Adelante. Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Bien, Raúl Esteli nuevamente en la parte evaluativa con relación al discurso del presidente en materia de educación. Miren, ustedes van a decir por qué repetir la palabra mezquino. No podemos ser mezquinos. Al presidente le tocó estrenar la educación en un momento difícil. Un momento difícil. Los tutoriales que a diario vemos en materia de la educación del inicio, la primaria, lo que nosotros entendemos desde kinder a bachiller. Esos tutoriales parecieran que fueron preparados hace 15 años con antelación a la situación de la pandemia. Y eso es un logro que el presidente puede exhibir y que ha exhibido y lo exhibió y lo está exhibiendo porque la educación no se ha parado. El incentivo a la parte que los bonos no es obligación de los gobiernos de turno hacerlo, más bien el presidente ha reiterado en mantener esos bonos estudiantiles, llámese a la parte que tiene que ver con los estudiantes que estudian alguna carrera fuera del país o un máster a través del gobierno del Estado. Eso no se ha paralizado, todo ha seguido normal. Y esas son las cosas que yo veo positivas en un gobierno, primero porque le da continuidad. Si ustedes pueden ver, una de las cosas que yo he criticado de este gobierno es que le ha dado continuidad a cosas que no tienen sentido de ser de la anterior administración. Y, por ejemplo, uno de los logros del anterior gobierno en la parte de la pandemia, fue darle seguimiento, darle lo que es fase 1, fase 2, y este gobierno lo ha mantenido. Y en esa misma tesitura ha mantenido este gobierno la parte educativa. La inversión en la parte educativa no se ha detenido, al contrario, se ha hecho más efectiva humanamente hablando. Y esas son de las cosas que nosotros podemos decir. Yo digo que el discurso del presidente en materia de educación le faltó expresar más logros, precisamente de esto que yo estoy diciendo. O sea, no está improvisando, y muchos van a decir, ¿por qué líder es Robert Sterling que como que está apoyando al gobierno? No, es que tenemos que ser honestos, no podemos ser mezquinos en esta parte. Yo creo que el presidente Luis Abinader le quedó poquito o corto el discurso para hablar de muchas cosas positivas que ha hecho este gobierno en materia educativa. Aquí no se ha detenido la educación, aquí se siguen dando tutoriales a través de las universidades y esas ayudas, ese bono, el gobierno le da a las universidades, en este caso a la UAS, no se ha paralizado. Usted no ha visto una queja del estudiantado. Al contrario, ha creado programas de bien social para ayudar a los estudiantes. Yo digo que el presidente le faltó tiempo para hablar de la educación, porque lo ha hecho que usted no ha visto una sola queja. Y con relación a la parte de reabrir de manera presencial, fíjense, miren, hay muchos críticos que han tomado esta actitud como una actitud prácticamente política. Y yo digo política por muchas razones. Usted y yo, Marisol, Molina, todos caminamos encima de la gente con una mascarilla y a veces para hablar con dos personas nos la quitamos. ¿Y cuál es la diferencia? De que un niño también pueda reunirse en 10 niños a tomar una clase presencial que tiene que ver con su educación, que tiene que ver, cuando se habla de educación, se habla del presente, se habla del futuro. Entonces, tenemos que educar
nuestros niños hacer cualquier de los esfuerzos para que las clases, aparte de tutoriales, sean presenciales. La educación es el motor de la economía de un país, porque quienes dirigen el país tienen que estar educados, y cuando no lo tienen la educación, por eso que usted ve que muchos ministros yerran, incluso de este mismo gobierno, yerran a veces por la falta de preparación y de conocimiento en muchas áreas. Entonces, ¿por qué? Porque no se prepararon una materia. Entonces, no podemos parar. La educación inicial, eso es peligroso. Nosotros necesitamos de presencia de niños en las escuelas para que entiendan más lo que es la educación que se está brindando. Porque cuando usted está ante un niño diciéndole, mira, ese es un programa que tú tienes que ver, que es educativo, el niño lo que está es comparando un muñequito con otra cosa, como pasó con una hija mía. Yo, mira, el profesor mío tutorial se parece a un muñequito que él tiene, que ella tiene. Y yo le dije, no, eso no puede ser. No compara a tu profesor con un muñequito. Entonces, es fundamental. Yo creo que el presidente en materia de educación ha hablado bien y le faltó más material, pero más material de lo que ha hecho para expresarlo al país. ¿Me entiende? Entonces, yo apoyo también como crítico de manera positiva el discurso del presidente en la parte que tiene que ver la educación. Le faltó tocar un tema de la parte educativa de la República Dominicana en ese discurso. Lo apoyo. Bien, yo quisiera que tomáramos ahora en esta ronda 2 minutos para hablar del factor internet y conectividad en un país que habla de educación virtual. Por ejemplo, yo que estoy en estos momentos con esta conexión, debo subcontratar una compañía del profesor Onésimo Tavares. ¿Qué decir de esta gestión de gobierno que lleva unos 6 meses? Pues muchos retos para el presidente Luis Abinader. Ha tomado medidas que han favorecido al país. Pienso que otras tantas deberemos esperar el tiempo para que uno poder ver sus frutos. Todavía anoche vimos, ya al caer la tarde, una medida que tomó a raíz de un escándalo que se dio en el Ministerio de Salud Pública, y vimos cómo destituyó el ministro de Salud Pública. Entendemos que todavía es un gobierno que está empezando en medio de una crisis sanitaria que no ha sido fácil. Tendrá que tomar medidas porque en la parte económica vemos cómo los productos de la canasta familiar han estado aumentando. Ayer mismo vimos también la alza de los diferentes combustibles. Entonces hay que tomar medidas referente a eso, pues los dominicanos y dominicanas, aún nuestros salarios van en disminución con todo este tipo de alzas de precios que han tenido los diferentes productos de la canasta familiar. Repito, entendemos que falta tiempo en la medida que ha iniciado, lo vemos con mucho positivismo, y ojalá, como he dicho en otras ocasiones, los ministros y sus empleados también, los empleados públicos, puedan valorar la intención que tiene el presidente Luis Abinader. Otras tantas medidas que también ha echado para atrás a raíz de estos situaciones que se dan en las redes sociales, pero entendemos que hay que darle la oportunidad. Este país estaba
ávido y necesitado de un cambio no solo en palabras, sino en hechos, y pasarán largos años porque nosotros podremos recuperarnos de lo que fue esos largos años de gobierno del PLD y que donde reinó la corrupción, la impunidad, y ojalá nosotros tenemos la esperanza, repito, como dominicanos, que no se repita, porque pienso que no nos merecemos esto. Somos un país trabajador, luchador, entonces necesitamos que las personas que nos gobiernen tengan buenas intenciones. Así es que esperemos a ver la locución que va a tomar el día de hoy, la rendición de cuentas, para ver ya exactamente cuáles otras tantas medidas puede tomar en beneficio del país. Muy buenos días. Bueno, ahí está la versión de la presidenta de la ADP Esperanza. Vamos con Bienvenido Molina, conectividad y turismo. Adelante, Molina. Su micrófono, encenderlo, licenciado. Sí, gracias. Yo dije al principio que esa es una debilidad de la que tienen los centros educativos, la conectividad. No hay muy pocos estudiantes, muy pocos tienen internet en su casa, e incluso muy pocos profesores tienen esa facilidad del sistema de conectividad para poder tener la clase presencial. Estamos flojos en eso, estamos débiles, la población de abajo está muy débil, y la mayoría de estudiantes de las escuelas públicas son pobres. Entonces, en ese sentido estamos prácticamente pobres, muy pobres. El gobierno debe hacer más inversión en ese sentido. Turismo, licenciado. Bueno, en turismo, la parte de turismo, diría que ese es el fuerte del presidente Luis Abinader, porque es empresario del turismo. La parte habló de mucha inversión en ese sector. Habló de que habían miles de habitaciones nuevas. No entiendo para qué, porque con esta pandemia, con las habitaciones que hay, sobrarían muchísimas. Con relación a eso, debió hablar de la recuperación más bien de ese sector, no de crear más habitaciones, de crear más infraestructura en turismo. Como dije, es su fuerte. Habló de la ciudad colonial, de que en la ciudad colonial se estaba, y lo vemos muy bien, excelente. Vimos también que se habló de la inyección al sector turismo para que vaya paulatinamente recuperándose. Eso está excelente, porque sabemos que este es un país que depende de tres sectores, que es el turismo, la zona franca y la remesa. Entonces, esos son los tres sectores más fuertes de este país, y el turismo es prácticamente el principal. Por eso entendemos que es positivo la inyección que se le está haciendo al turismo y que debe hacérsele aún más. Licenciada Marisol Frías, conectividad y turismo, 5 minutos. Bien, gracias. La conectividad en la República Dominicana no es un tema que viene desde la pandemia, sino que hemos tenido debilidad y se ha mostrado en esta situación de emergencia en cuanto a la educación y en cuanto a los trabajos, universidad, trabajo, la parte laboral, porque también las compañías que dan este servicio no tienen esa disposición o esa cobertura para poder llegar con eficacia y eficiencia a la población dominicana. Cuando usted me dice a mí que un profesor tiene que comprar un paquetico y que de un paquetico de 100 pesos la compañía le coge 25, le quedan 75, no le da para la mañana en la docencia, cuando la parte del centro tampoco no puede adquirir lo que tiene que ver, pero tampoco el Estado. Cuando tenemos zonas en la montaña, cuando tenemos escuelas fuera de la ciudad que tampoco no pueden adquirir ni tener lo que es la parte de la conectividad, pero mientras tanto el presidente anuncia estas páginas de RD Trabajo,
de la plataforma. Y otra cosa, amigos televidentes, los centros educativos privados tienen otra plataforma que no es la pública, que trabajan a la trabajan normal, no tienen ningún tipo de problema. Entonces, en cuanto a la conectividad, es algo de una deficiencia que tenemos social, vuelvo y repito, no por la pandemia, también la preparación. El turismo es, como dice Bienvenido, es el fuerte que el equipo de gobierno del presidente Luis Abinader ha querido desarrollar. Tiene un ministro que es una persona también que está dentro de lo que tiene que ver los sectores del turismo y de inversión, muy bien colocado. Habló de cuando inició la pandemia en cuanto al turismo, la caída del turismo no solo en la República Dominicana, porque con el cierre de los aeropuertos, pues ahí tenemos la caída del turismo, más nosotros en la República Dominicana, que tenemos lugares que son preponderantes para la visita del extranjero. Habla de planes turísticos de soporte como en Puerto Plata, Montecristi, y su primera visita que fue en Pedernales, y ahí lo dijo, no se desesperen que vamos a llegar a Pedernales. Todavía no ha llegado a Pedernales, lo que tiene que ver con la inversión con el Banco Interamericano de Desarrollo para la zona colonial, el cual el gobierno pasado ya inició su primera fase. Él habló de la continuidad de la segunda fase. También habló de Casa de Cultura y la parte cultural en Santiago, de retomar también construcción, remodelación en cuanto a la inversión. Yo creo que el turismo, si en cuanto a lo que el presidente tiene de la inversión y de los aportes con el sector privado, él está afanoso para echarlo hacia adelante por la importancia económica que el turismo representa para la República Dominicana y para el Caribe y para el mundo. Bien, vámonos inmediato con el ingeniero Raúl Sterling Núñez. Está en Santo Domingo, su valoración en 5 minutos sobre conectividad y turismo. Adelante, ingeniero. Bien, buenas tardes. Nuevamente, Raúl Sterling. Decirle que estamos también conectados. El discurso o la valoración que estamos haciendo a través de Foz Dominicana la estamos transmitiendo por ruta33.net, emisora online. También por nuestra plataforma Metolibre, agrupada en Grupo Cacique. Bien, mi valoración en la parte que tiene que ver con conectividad y turismo es buena, excelente. Y digo buena, excelente. Primero, la conectividad. Cuando hablamos de conectividad, no es un tema meramente del gobierno. El gobierno o los gobiernos de turno, a través de las instituciones competentes, son las que rigen las políticas a seguir en materia de este asunto. La conectividad, el Internet, cómo se interactúa, y no es un problema del gobierno. O sea, como tal, excelente. Ahora sí, aspiramos a que sea más eficiente en el futuro. En la parte turística, el presidente Luis Abinader, como decía Molina, me decía la compañera Fría, es el fuerte del presidente Luis Abinader, porque ahí es que él ha desarrollado, o su familia, su vida en la parte turística. Como ustedes sabrán, el presidente Abinader es presidente de una corporación de hoteles a nivel nacional, invidiable en el manejo que esos hoteles dan al turista. Como tal, no puede fracasar, porque es su fuerte, es su diario vivir, como decimos, porque fue y ha sido las empresas que le han permitido sobrevivir como figura, pudiéramos decir, política, emblemática en la parte turística. Cuando hablaba Molina de la parte de la zona colonial, yo que vine de Esperanza y me terminé de criar precisamente en la zona colonial, José Gravier García, 309, frente al malecón, donde está mi casa materna, nuestra todavía, mía y de mi hermano. Conozco bien de la zona colonial. La transformación que existe en la zona colonial es invidiable, porque el presidente ha invertido
en ese sector y específicamente en la zona colonial, que es la primera de América y es la que más turistas genera, y pudiéramos decir de entre 3.000 y 5.000 turistas diarios visitan simplemente la catedral, y eso todo el mundo lo sabe. La seguridad que hay en el entorno de la zona colonial es envidiable también. Ha sido un elogio, como que dice, para todos los alcaldes del Distrito Nacional, llámese también Carolina y el mismo Collado, David Collado, como lo fue también el mismo Roberto, siempre hicieron hincapié en mantener este cono, este polo turístico, pudiéramos decir, del casco urbano de aquí, de la capital. Aparte ya de hoteles, como decía Marisol, tenemos un David Collado, un excelente ministro en materia turística, porque ha logrado en esta pandemia restablecer el turismo en la República Dominicana. Y podemos ver cómo el Departamento de Estado de Estados Unidos de manera pública publicó y está publicado todavía en la plataforma online de ellos, de cómo habla de la seguridad y la prevención que se tiene en los hoteles del país. Y eso es un logro del actual ministro y lógicamente del presidente Luis Abinader, que ha mantenido ese sector como una hoja de papel blanco que no se puede empañar ni ensuciar para nada. De eso no hay duda, y por eso catalogo la parte turística como excelente al presidente, porque ese siempre ha sido su norte en la parte privada. No hay forma de poder criticar al presidente Abinader en materia turística, porque usted ve todos los portales de todas las agencias turísticas ofertando sobre todo la prevención en estos grandes hoteles de la República Dominicana, y suben fotos con turistas participando en los diferentes hoteles debidamente protegidos y compartiendo en familia. Y cuando se habla de turistas, estamos hablando de República Dominicana como marca país, pudiéramos decir así, porque nadie sale de un país que esté pasando por una situación como la que estamos pasando mundialmente a vacacionar en otro país que se diga que no hay prevención alguna o que la calidad de estos hoteles no sea recomendable. Entonces, como tal, es recomendable porque están llegando turistas. Yo tengo una empresa que tiene que ver con la parte turística y específicamente en la zona colonial, como un agente que soy de las presentaciones que nosotros hacemos de monumentos turísticos, monumentos emblemáticos de la República Dominicana que son de presencia turística. Muchas gracias. Como funcionando. Muchas gracias, Raúl. Voy ahora a presentar la versión del magíster Aurelio Almonte, funcionario de gobierno, y automáticamente quisiera que ustedes entonces me aborden en no más de 5 minutos su opinión sobre lo que dijo el presidente en materia de seguridad. Repito, materia de seguridad es el siguiente tópico. Ahora voy a compartir con ustedes en compartición de pantalla lo que dijo el funcionario PRMista Aurelio Almonte. En este momento estoy compartiendo pantalla para dar paso a lo que dijo para esta cobertura. Ahí está. Saludos especiales a esta cobertura encabezada por el buen amigo y gran comunicador Onésimo Tavares. Les habla Aurelio Almonte Rodríguez, actual gerente regional del Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN, del Gabinete Coordinador de Políticas Sociales de la Presidencia de la República. Independientemente a nuestra condición de servidor público, la evaluación que se puede ofrecer acerca de los primeros 6 meses de gestión que encabeza el señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, debe estar enmarcada en la objetividad, en la verdad que se evidencia en el diario vivir de la República Dominicana. El presidente Abinader recibió la primera magistratura de la nación en un momento extraordinariamente especial,
pues el país y el mundo estaban en ese momento y continúan en la actualidad en la vorágine de una pandemia que ha trastornado el diario vivir en todos los ámbitos sociales, económicos, políticos, en todos los ámbitos. Nadie en uso de razón puede negar que la primera línea de atención a la que debía dedicarse el nuevo gobierno, como de hecho lo ha realizado, es en lo referente a luchar contra la pandemia de la COVID-19. La toma de medidas que en muchos casos son consideradas duras por parte de segmentos de la población, combinado esto con la falta de interés o de responsabilidad social en un segmento poblacional que ha tomado el tema de la pandemia como si fuera un juego, han sido sin duda la parte más difícil, con las consecuencias que esto ha generado en el aspecto de la salud, en el aspecto económico, en el aspecto social. El presidente Abinader ofreció un gobierno de cambios positivos y debemos ser honestos en los planteamientos. Hoy por hoy, distinto a lo que ocurría antes del advenimiento de este gobierno, la corrupción no es la regla. Los pocos focos o asomos de corrupción han sido enfrentados responsablemente y con consecuencias. La designación de las 3 principales figuras funcionales del Ministerio Público sin compromisos políticos y sin ataduras que le coaccionen en su libre ejercicio han sido claves para que el anhelo de la población dominicana comience a realizarse respecto al fin de la impunidad. La de ayer y la que se pueda presentar hoy, porque no debe ser no debe haber corruptos predilectos. Entonces, como dije al principio, al margen de nuestra condición de dirigente del Partido Revolucionario Moderno y de servidor público de este gobierno, es loable dar una valoración positiva a estos primeros 6 meses de gobierno. Los intentos de desestabilización, tenemos que ser honestos, los intentos de desestabilización que se realizan, por ejemplo, con la manipulación especulativa de los precios de los productos de primera necesidad, es una situación que no lograrán marchar la buena obra del presidente Abinader. Hoy, que celebramos 177 años de nuestra independencia, por fin se puede decir que la forma de pensar y de actuar desde la conducción del Estado está encaminada al pensamiento del padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte. Desde el 16 de agosto de 2020 hacia hoy, y esperamos que sea la constante hasta que concluya el gobierno del presidente Abinader y que eso sirva entonces de base, de inspiración, de ejemplo para los futuros gobiernos, es el principio de la honestidad, el principio de la seriedad, el principio de que el Estado no es un botín para los gobernantes de turno. Nuestra valoración al presidente Abinader en sus primeros 6 meses es, independientemente, reitero, de nuestra condición, positiva, porque se quiera o no aceptar, los cambios son evidentes para el beneficio de la nación. Muchísimas gracias, Sonesio. Ahí está el licenciado Aurelio Almonte, catedrático universitario, docente, por supuesto, y funcionario del presente gobierno. Quiero recordar que en algunos momentos se cayó la conexión, pero que la retomamos, que estamos en vivo en estos momentos a través de Fox Dominicana Medios en Facebook y YouTube, a través de nuestra emisora de radio, y todas las plataformas del ingeniero Raúl Núñez, quien es parte del equipo de panelistas de este programa. Gracias al laboratorio Seguridad, el doctor Rafael Reyes Jerez, Pedro Rafael Reyes Jerez, está en Esperanza, justo frente al Parque Luciano Franca de Esperanza,
También gracias a Ferretería Esteves, la Esperanza, marco ya de construcción al más alto nivel. Clínica Doctor Montesino, la clínica de los noroestanos ibaeños, toda una universidad de conocimientos en una clínica a tu servicio. Clínica Doctor Montesino. Un conjunto de servicios más que bizcochos, más que repostería, bocadillos y festejos. Somos la empresa líder para acomodarte a ti en tus actividades. Repostería La Reina, Esperanza y Navarrete. La doctora Waleska Rodríguez está en el Centro Médico Doctor Rafael Rodríguez Colón, Centro Odontológico Doctora Waleska Rodríguez. Con nosotros, ya que todos los políticos que contactamos para esta cobertura nos dejaron el mensaje en visto. Trabajando con ayuda a los agricultores, con soporte a los productores agropecuarios, ha estado modernizando la Secretaría de Agricultura, es el ingeniero Julio César Esteves. Y por supuesto José Valdés Rojas, un amigo, ex gobernador, un político a tiempo completo, trabajando para que el Partido de la Liberación Dominicana se relance. José Valdés Rojas, presente Partido de la Liberación Dominicana. Freddy Rodríguez, Alcaldía de Esperanza, un rostro humano. Hemos estado trabajando en la Alcaldía de Esperanza en la construcción de badenes y por supuesto hacer una alcaldía a favor del pueblo. Esperanza, Freddy Rodríguez, el pueblo, un trabajo amplio pero no dominicano para lograr que el Congreso, esa organización, haya resultado exitoso para la experiencia de las vacancias en el Comité Central. Doctora Ángela Pozo, Partido de la Liberación Dominicana. Diputado José Francisco López Chávez, Partido Abiertas. José Francisco López Chávez, Junta Distrital de Maizal, Tato Fernández, con una hoja de servicio. El Tato Fernández es un gerente, un amigo, Gobernación de Valverde. Licenciada Alicia tiene un rostro humano, una capacidad gerencial a favor de la gente. Esa es la publicidad donada a nuestros políticos de la provincia de Valverde por esta plataforma digital. Como sé que hemos sido extensos por el asunto de lo amplio que fue el discurso, y solo nos quedan 30 minutos de ponencia, quisiera pedir que en vez de 5 minutos en este próximo tópico abordemos 4, y que a la seguridad ahí también le sumemos la especulación y altos precios. Licenciado, bien, Molina, 4 minutos para... Muchas gracias, Maestre, nuevamente. La seguridad de este país, se hablaba, incluso el discurso principal de Luis Abinader fue la delincuencia y la corrupción. Sin embargo, vemos que continúa aún más la inseguridad. Asesinaron a una persona en Santiago, asesinaron a una persona en Navarrete, asesinaron tal o cual persona. O sea, los asesinatos siguen igual. Impunidad por aquí, impunidad por allí. O sea, en 7 meses prácticamente de gobierno, no ha podido dar pie con bola con relación a la inseguridad que existe y que ha aumentado en este país. Eso es un cliché, de que cambió, de que vamos a cambiar, eso es un cliché. Con relación a la especulación de los precios, señores, el arroz, se habló de que el sector nuestro, de la Asociación de Comerciantes y la Federación de Comerciantes, habló de que había que subir el arroz a 40 pesos. ¿Ustedes saben por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque el molino ya estaba presionando de que el arroz lo iba a subir a 3.200 pesos, el saco de arroz de 125 libras. De procedimiento, ¿es especulación o es falta de gerencia del gobierno? ¿Es culpa de los comerciantes? No, es falta de gerencia del gobierno. Incluso Proconsumidor no está funcionando. ¿Cuándo usted ha escuchado a Proconsumidor referirse al tema de que los empresarios están tal o cual empresario, que vamos a supervisar tal o cual empresario porque subió tal o cual producto? Señores, el aceite, que es un consumo masivo de la población, ha subido
por galón, ha subido el galón de aceite, ha subido 225 pesos en lo que va del gobierno de Luis Abinader. Eso es incontrolable, eso es imperdonable, porque la grasa comestible es un producto de consumo masivo para la población, y no hemos escuchado al gobierno, ni se refirió ahí, ni se ha referido en su discurso ahora, ni se ha referido en ninguno de los temas que ha tomado él en la población. Entonces, aparte de que se está especulando, de que hay muchos comerciantes, por supuesto, que han aprovechado ese tema y están especulando, no hay una gerencia del gobierno, lo llamo Proconsumidor, llamo Industria y Comercio, entre otras instituciones que son los que regulan esta parte, no se han pronunciado con relación a esta situación. Licenciada Marisol Zúñiga, 4 minutos, altos precios y seguridad. Ciudadana, ¿verdad? Uno de los temas fuertes en la República Dominicana. El presidente de la República en su discurso habló de la inseguridad ciudadana y como presidente habla de cómo contrarrestarla. Dentro de sus programas para contrarrestar la inseguridad ciudadana, el presidente de la República habla de desarme de la población. Y sabemos lo delicado y que en otras gestiones se ha intentado desarmar a la población. ¿A quiénes se va a desarmar? A los que tienen sus armas, que han pagado sus impuestos y las tienen, ¿verdad?, correctamente. O se habla de un desarme a la población con los retenes, las revisiones en los lugares para chequear todo aquel que tiene arma ilegal. O se habla del cuidado de la frontera, que tanto se ha dicho que también se cruzan armas por la frontera. Entonces, es un tema muy, muy delicado, y sobre todo vimos al ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, esta mañana, a la entrada a la Asamblea Nacional, hablar también de los puntos de seguridad ciudadana y sobre todo el desarme a la población. Hay que tener mucho cuidado con esa aplicación, sabiendo nosotros la debilidad que tiene nuestro país, y sobre todo algo que a la gente le gustó escuchar, pero tampoco no dijo cómo lo va a hacer, es sacar las drogas de las calles. O sea, que el presidente acepta, como muchos también hemos aceptado, y se ha dicho, de el uso ilícito y el tráfico de la droga en la República Dominicana. Sacar las drogas de la calle también debe de explicar y decir cuáles son los programas de planificación y ejecución que va a tener este gobierno para sacar las drogas de las calles. Habló de cómo, ¿verdad?, el DICAN ya pasó nueva vez a lo que tiene que ver la DNCD, que también tenemos debilidades porque siempre vemos cómo se acusan a este organismo de estar siempre involucrado y soporten lo que tiene que ver la oportunidad a los jóvenes. En lo otro, sobre el tema de la canasta familiar y el aumento, yo creo que escuchar nueva vez el discurso del presidente y retomar que él mismo aceptó en su discurso el aumento de la canasta familiar, no es que le están cogiendo como tema de caerle encima al gobierno, lo que tiene que ver los comerciantes del país, la producción, y el presidente lo aceptó, el aumento de la canasta familiar, mientras uno de sus ministros dice que no es cierto, que son voces que están cogiendo este tema. El presidente hoy en su discurso aceptó el aumento de la canasta familiar y ha dicho cómo va a contrarrestarlo. Bien, 4 minutos para el ingeniero Raúl Estelín Núñez, Santo Domingo. Especulación, adelante, y corrupción. Actual gerente regional del... Adelante, Raúl. Bien, buenas tardes nuevamente, Raúl Estelín, para servirle. Hay un audio en el fondo que está sonando. Ya lo quitamos. Sí. Fíjese, cuando el presidente habla sobre la seguridad, este es un tema muy complejo en la República Dominicana, porque, por ejemplo, ustedes me han visto a mí mismo
defender a ciudadanos maltratados en mi provincia, Valverde. Llegamos en un momento que tuve que ir de manera personal al cuartel, y por ejemplo de Esperanza, donde tenía una señora recién parida, y yo tuve que quitarle la esposa con una llave de una esposa que yo tenía de seguridad, que le quité la llave, la esposa a la señora, y salí con ella en una guagua corriendo, y tuve una persecución de la policía, pero lo hice. También tuve un problema directo con un coronel porque estaba maltratando a un ciudadano amarrado, y yo me tiré de la jipeta y tuvimos unos percances, como decimos popularmente, de trompada, y estuve hasta detenido una hora, muchos sabrán. Entonces, el tema de lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana es un tema muy preocupante para la actual gestión de Luis Abinader. Primero, porque pareciera que fueran los policías que estén gobernando. Y digo así por la forma del maltrato que el ciudadano a diario se le somete. Mire que tengo una hora hablando bien del presidente, de la administración del presidente Abinader, pero en la parte de seguridad ciudadana está muy flojo, porque pareciera ser que los que están gobernando son la policía. Y cabe destacar que el actual jefe de la policía estudiamos juntos, con quien, gracias a Dios, hablo de manera diaria por WhatsApp, por un grupo de amigos que vivimos asesorándole y diciéndole las cosas que están mal, que entendemos nosotros que están mal. Entonces, en esa parte de seguridad ciudadana, el gobierno está muy flojo, porque reitero y repito, parecieran ser que son los policías que están gobernando a lo largo y ancho de la República Dominicana, por los contactos y los desaciertos que se cometen con la ciudadanía. En la parte que tiene que ver con que el presidente hablaba del asunto del desarme, mire, para buen conocedor es bueno entender a qué se refiere el presidente. La delincuencia para cometer sus actos se agencian de armas de fuego de manera ilegales para contrarrestar cada minuto en esta parte no me has hablado de los precios. Sí. Adelante. Entonces, esa parte yo la entiendo a qué se refiere el presidente, la pondero, la valoro. Y en la parte de subir los alimentos, es lógico, señores, que en momentos donde no hay una producción efectiva, los productos están estancados y la alza sube. Ahora, el gobierno lo que tiene que hacer es contrarrestar esta alza a través de inyecciones a estos productores en materia económica, para que puedan saciar sus situaciones y sobre todo para que el pueblo no sea el perjudicado en estas alzas. Es mi valoración. En este punto no apoyo al presidente. En este punto no lo apoyo. Los otros todos excelentes, pero en este no. Bien, en esta siguiente ronda, 2 minutos para evaluar el discurso con papel en manos, sin nada de tecnología, del presidente de la Asamblea Nacional y del Senado, y tenemos un Congreso independiente. 2 minutos para esa parte, pero antes permítame compartir la opinión del regidor y dirigente PLDista esperanceño Carlos Ortiz, quien opinó para esta plataforma. Adelante, Carlos Ortiz, en lo que dijo con respecto a la gestión del presidente. Soy Carlos Ortiz para Voz Dominicana. Sobre mi criterio de esta presente administración del Estado, en través del PRM, debo decir que es una gestión pésima, un poco improvisadora, que aún no ha dado al traste, no ha encontrado un encarrilamiento para la economía del país. Hemos visto descontrol en los precios de los productos de la canasta de primera necesidad. Hemos visto indetenible el aumento en los precios de los combustibles, pero también hemos visto miles y miles de dominicanos que han sido desvinculados de sus trabajos habituales
sin ser compensado con sus prestaciones normal, de ley. Creemos que se está improvisando. Este gobierno no da pie con bola con el control de precios, y eso es una respuesta negativa a un pueblo que votó por el cambio. Entonces, este es mi criterio sobre este gobierno improvisador. No ha sabido controlar ni llevar la pandemia como debería hacerlo. Muchas improvisaciones, y el problema de la estabilidad en los precios ha sido el juego que no han podido encarrilar ni llevarlo como debe ser. Muchas gracias. Esta es la opinión del regidor PLDista Carlos Ortiz, quien opinó con respecto a este tema. Debo destacar que le enviamos solicitud de opinión acerca de 20 dirigentes políticos y funcionarios del oficialismo y la oposición. Y el 98% de los políticos y funcionarios no solo que dejaron nuestros mensajes invistos, no opinaron en video, pero el 100% de ellos a la solicitud de apoyar esta cadena la dejó en visto y tampoco opinó. Y por eso le estamos dando una galleta sin manos, regalando la publicidad en esta plataforma. La apuesta a la comunicación digital es la apuesta de funcionarios, de políticos y personas que tienen visión de presente, no de futuro, porque la docencia virtual, la comunicación virtual es presente. Escucho al dirigente comunitario José Humberto Peña y de inmediato me voy con el próximo tema. Adelante, José Humberto Peña, para esta cobertura de Vox Dominicana, los 6 meses del presidente Abinader. José Humberto Peña, adelante. Bien, buenas tardes, licenciado Franklin Onésimo Tavares, de Vox Dominicana. Realmente, mi evaluación para la gestión del presidente Luis Abinader es la siguiente. Hay muchas cosas que se le han ido y que se le están yendo de la mano. Lo primero es los precios de la canasta familiar. Estamos hablando del arroz, del aceite, de todo lo que tiene que ver con alimentos comestibles. Han sufrido alza hasta de más de un 50%. Si hablamos de los insumos agrícolas, han tenido alza de más del 50%. Ustedes han podido ver el pan, que a pesar de que se dijo que en muchas partes pues lo iban a bajar, y lo están vendiendo prácticamente al mismo precio, o sea, con el alza. Los huevos se lo compra la mayoría de colmados a 2 por 15. Entonces, son muchas o muchos los efectos de alza que ha estado sufriendo la República Dominicana, casi en todos los ámbitos. Si nos vamos hacia el asunto del combustible, ¿verdad? Que a lo mejor uno puede decir, bueno, pero no es culpa del presidente que el petróleo suba, pero lamentablemente, si comparamos el gobierno pasado con el alza de los combustibles, pues ya están alcanzando en más de 70 o 80%. Casualmente hoy, casi todos los combustibles tienen una alza casi de 10 pesos, 6 pesos, y en lo adelante el gas licuado de petróleo lo han, ¿verdad?, congelado hasta ahí. Solamente podemos decir en materia ya de delincuencia que ha bajado mucho la criminalidad, el nivel de delincuencia a nivel nacional. Así que esperamos, ¿verdad?, que la cosa pues siga mejorando para este gobierno. Y en relación a la pandemia, bueno, podemos decir más que se ha manejado más o menos. A pesar, ¿verdad?, de la situación de diciembre para acá, que se disparó
o se pararon los casos de COVID y la mortalidad, pues podemos ver hoy ya que ha venido bajando considerablemente. En educación, pues se han manejado más o menos una plataforma, ¿verdad?, que no podemos culpar al gobierno. Estamos viviendo un sistema virtual nuevo, fruto de la pandemia, y creo que el mayor problema ahora mismo donde el gobierno debe de meter mano es en la fuente de empleo y en lo que son las alzas de los precios que se le han disparado a este gobierno y que se espera que sigan subiendo porque no hay un control, lamentablemente. Muchas gracias, José Humberto Peña. Bueno, era la versión de José Humberto Peña. Destacar que ya estamos casi en la fase final, 2 minutos para evaluar al presidente de la Asamblea Nacional y del Senado, y entonces luego 4 minutos para hacer un resumen de cierre ya con sus valoraciones. Vámonos con Bienvenido Molina, evaluación de Eduardo Estrella y su discurso en papel. ¿El Congreso cómo anda? Su audio, bienvenido al micrófono encendido, por favor. Saludos, bienvenido Molina de nuevo aquí con ustedes. Yo más bien vi un presidente, de ser un presidente de la Asamblea Nacional, es un activista político de Luis Abinader, un defensor a carta cabal. Todo lo que hizo fue alabar al presidente, no habló de más nada que alabar al presidente y de ponerse a la disposición del presidente. Un presidente de la Asamblea es para ser una persona, aunque nunca hemos tenido uno neutral, pero por lo menos defender más los intereses del pueblo o de su propio sector que defender directamente a un presidente. Se trató ahí como de cuando habló de la parte de los funcionarios, habló como si fuera un funcionario propio del gobierno, como si fuese sido un ministro del gobierno. Marisol Frías, evaluación de Eduardo Estrella, discurso en papel, el rol independiente del Congreso. Ahora sí. Sí. Ahora sí, muy bien, el presidente de la Asamblea, Eduardo Estrella, inicia su exponencia resaltando la fecha patria, habla, ¿verdad?, de los valores, enalteciendo todo lo que son esos valores patrios propios, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver el día de hoy y su rol como presidente de la Asamblea. Retoma también lo que tiene que ver la parte de los principios en que habla él del Estado, la institucionalidad, la transparencia, toma lo que tiene que ver con lo que es la corrupción, y también Eduardo Estrella habla de la parte de fiscalización del Congreso y le recalca al presidente de la República y le dice que ellos están, ¿verdad?, a la disposición del presidente, y sobre todo en el estado de pandemia, la aprobación en el estado de emergencia, el cual se le ha dado varias veces, como es propio la situación por la cual está atravesando el país. Otra parte que Eduardo Estrella habla sobre la ley de compras y contrataciones, habla también sobre la aprobación de los presupuestos en estado de emergencia. El presidente del Senado habló de la revisión de la ley de seguridad social, no habló de la ley de hidrocarburos, le dice a la población y a toda la Asamblea, recomienda la reforma integral y sobre todo le hace un llamado a los funcionarios sobre la parte encumbrado y que aprendan del presidente y de su esposa a ser humildes y sencillos. Yo creo que ahí se le pasó de lisonja al presidente del Senado. Ingeniero Raúl Estelio Núñez, evaluación al presidente de la Asamblea Nacional y del Senado. 2 minutos. Bien, la valoración que tengo del amigo Eduardo Estrella es muy positiva. No tocó temas
todos aspiramos, todo, yo digo todo porque todo el que tiene un vehículo en la República Dominicana que él tocó los temas sobre seguridad, ok, bien, perfecto, pero no tocó el que uno esperaba. O sea, yo particularmente, yo dije, con estos desaciertos que la gente le ha impuesto a Ito Bisonó sobre el alza de los combustibles, yo dije, bueno, el presidente no va a dar una noticia importante a los ciudadanos en lo que refiere a los combustibles. Van a modificar la ley, porque es mucho lo que se dice de esta ley, no de este gobierno ni de los otros, es de todos los gobiernos. De todos los gobiernos de turno prometen tener cierta prudencia en esta parte y no lo hacen. Mi valoración en cuanto al discurso de Eduardo Estrella es excelente, excelente. Hay que recordar que Eduardo Estrella fue senador, un hombre ya aprendido en la materia, y aparte de ese es su manejo de transparencia, siempre apegado al amor a la patria, como él lo ha expresado siempre. Esa es su forma y nosotros lo felicitamos y de hecho ponderamos y valoramos su discurso. Muchas gracias. Bien, como ustedes sabrán, prácticamente tenemos aquí casi 4 horas, o casi 5 más bien, de modo que en respeto a lo extenuado que deben estar en Espejados Cuerpo de Bienvenido y Marisol, que están de temprano acá, yo quiero agradecer de ustedes esa disposición. Estamos creando cátedras en Valverde de comunicación propositiva y de las plataformas. En el transcurso de la semana se le va a llegar un certificado de reconocimiento como panelistas e iniciadores de este tipo de proyectos. Un certificado de reconocimiento porque aún nuestros empresarios y comerciantes mayoritariamente no entienden la importancia de la comunicación social en el formato digital, y aún no hay el rédito de ingresos, pero yo creo que se hace camino al andar. Así que, de manera sintética, licenciado Molina, en no más de 5 minutos, algunos tópicos que nos hayan quedado y evalúen sintéticamente. Adelante, bienvenido Molina, con algunos tópicos que se puedan generar en estos 5 minutos. Bueno, gracias. De lo que se nos quedó a nosotros decir, en materia de agricultura, que el presidente habló la parte de agricultura como que es un logro del presidente, y sin embargo lo que ha tenido es retroceso, porque estamos hablando de que los arroceros tenían un subsidio para poder mantener el arroz al precio que lo tenían, que no había subido durante 20 años el arroz, y ahora, o sea, tan significativamente, y ahora el arroz viene y sube 300 pesos por saco, aunque tenían 800 pesos por saco para subir, solamente subieron con la reunión que hicieron 300 pesos por saco, pero aún ha sido significativo. La otra parte del discurso que nosotros vimos ahí es con relación a INAPA, al agua. El agua es un recurso inalienable, un recurso que no se recupera si lo desperdiciamos. Es un recurso único en el mundo y que dependemos todos los seres humanos. Entonces, habló de la protección a ese recurso, que lo vimos como bueno y válido. Esa es una parte que no podía quedarse. También habló del peaje de la autopista del Nordeste, Señor, eso fue un error político, si se quiere decir, del gobierno que haya sido, del gobierno que lo hizo. Fue un error político haber hecho eso. Lo vimos como bueno y válido también, que el presidente de la República habló de que ese peaje se iba a observar y que no perjudicara a nadie jurídicamente hablando, pero que se iba a revisar. Eso está bien, eso hay que revisarlo. ¿Cómo es posible que nosotros vayamos a pagar más de 25 mil millones de pesos por un peaje que se hizo porque hicieron la carretera y que los vehículos que ellos cuantificaron que iban a cruzar por ahí, que no están cruzando, hay que pagarle al gobierno? Eso fue un fiasco para el país. Y lo vimos también como bueno y válido. También vimos que el presidente reconoce, o ha reconocido en su discurso,
que el teleférico y el metro de Santo Domingo ha sido un logro del gobierno del PLD y que él lo está reconociendo de que sí, que va a continuar con el desarrollo del transporte colectivo, le llama a él, por no mencionar metro, para que no se viera que eran las obras del gobierno del PLD. Repito, esas son de la parte de que el presidente dijo de que porque ellos dijeron en un tiempo de que el metro era un fiasco para el país y que hoy ahora le están diciendo como bueno y válido. Muchas gracias, Marisol Frías. Adelante, Marisol. Muy bien, vemos en general el discurso del presidente de la República, que en su gran mayoría ha seguido lo que es la continuidad de Estado en las obras, como dice Molina, aunque ha cambiado algunos términos y nombres, continuó con las fases de la pandemia, aumentó, aunque hasta los próximos meses del año 2021, aunque sí están quitándole algunos lo que tienen que ver estos beneficios. Habló sobre el costo del petróleo, porque verdad la subida de los combustibles y que va a revisar inmediatamente. Yo creo que ahí el presidente va a tener muy bien valorado con relación a la ley de hidrocarburos, un proyecto de ley que enviará inmediatamente al Congreso. Otra parte que vi, que es una continuidad de Estado, lo que tiene que ver con la agricultura, los caminos interparcelarios, la inversión, la maquinaria, el apoyo al Banco Agrícola que inició con la distribución aquí en Mao sobre grupo de parceleros. Habló del IDECOT, sobre cooperativas rurales, donde el IDECOT todavía ni siquiera ha sido auditado y donde ahí con esto de la cooperativa él tiene también que meter mano dura y revisar. En cuanto al gabinete del agua, eso estaba constituido y tenía otro nombre que era Mesa del Agua. En cuanto a las MIPYMES, al crédito, que él habla de ese rescate, no hay ningún rescate porque actualmente tenemos banca solidaria, el Banco de Reserva, donde también se le inyectan los préstamos a los pequeños, medianos productores y microempresarios, emprendedores de nuestro país. Habló de la plataforma digital para la República Dominicana, para aquellos que quieran insertar en el trabajo, tengan acceso más rápido y poder tener un control establecido. Pero ya hablamos de la parte de la debilidad sobre la parte digital en nuestro país y recordemos el % de mano de obra haitiana también que tenemos en nuestro país. Habló de la carretera del Ámbar, habló de la inversión privada en el puerto de Manzanillo y le vamos a dar seguimiento a esto porque recordemos que en gobierno pasado unos empresarios de Santiago querían una inversión en el puerto de Manzanillo para ellos adjudicárselo. Entonces, si hay inversión privada en el puerto de Manzanillo, vamos a ver esa inversión privada, qué quieren ellos a cambio de esa inversión en ese grandioso, majestuoso tesoro que tenemos en la línea noroeste, como es el puerto de Manzanillo. Saludamos la iniciativa de las buenas intenciones del presidente Luis Abinader sobre la reducción de los gastos en el exterior, también que ha sido positivo eso, y también los títulos a los parques nacionales. Y lo digo también eso con beneplácito, porque nosotros que trabajamos educación ambiental, que iniciamos desde el zoológico en la República Dominicana, sabemos que los parques nacionales, este territorio que es un patrimonio de todos los dominicanos, ha sido invadido y ha sido, ya ustedes saben, mal utilizado en lo que es la utilización de los recursos naturales en la República Dominicana. Construcción de una verja perimetral en la línea fronteriza divisora. Ya no es muro, sino una línea divisoria en los lugares de debilidad de la frontera y la construcción de centros hospitalarios, también con la inversión privada para que las haitianas que puedan venir a parir a la República Dominicana tengan un hospital en la frontera. El pacto fiscal, la estrategia de competitividad, y estoy de acuerdo con lo del peaje del Nordeste. Señor presidente, a eso hay que darle duro. Muchísimas gracias, Magister. Vámonos con Raúl Estelí Núñez, 5 minutos para resumen de ponderaciones.
yo vi en el discurso del presidente Luis Abinader una esperanza, en pocas palabras, muy esperanzador, porque de verdad este joven presidente quiere lo mejor para su país. No vi en el discurso del presidente, no vi unas intenciones futuristas en cuanto a reelección. Ahí vi un gerente hablando de lo que quiere, podemos decir, del país, no de una empresa en particular. Algo que no tocamos y que todo el mundo sabe, la parte de la salud. Ayer el ministro de Educación, de Salud Pública fue destituido producto de unos escándalos que se dieron en la compra de unas jeringas. No se llegaron a comprar, pero sí se detectó. Este gobierno ha dado demostración de no ir, como decimos, con esperanza a nuestro pueblo, de que no va con lo mal hecho. Ha dado demostración porque ahí están los hechos. Ahora, en cierto punto, el presidente o su ministro han demostrado improvisación. Es algo normal al inicio de cualquier gobierno. Y me remonto al mismo gobierno de Leonel Fernández al principio, que había un ministro que no conectaban. Anteriormente se le decía secretario, ¿verdad? Secretario de Estado. No conectaban con el pueblo y en sus acciones. Con relación a la parte de la continuidad del Estado, el presidente ha dado cátedra y demostración de que es un verdadero gerente. Primero porque decía, por ejemplo, Fría, en la parte, bueno, que el presidente autorizó la ampliación del metro, la ampliación del teleférico. Sí, es cierto, es una actitud correcta de un presidente que debe dar, como todos los presidentes, continuidad al Estado. Podemos recordar en aquellos famosos invernaderos que se hicieron en la gestión en el gobierno de Hipólito Mejía, donde el PLD, en ese entonces yo PLDista, criticábamos las grandes inversiones que se hacían o que se hicieron en este invernadero, y como tal hubieron gente hasta presa. Más bien, los invernaderos fueron y han sido una forma productiva para la República Dominicana, porque reorganizó agrícolas, al sector agrícola, y lo puso a la nueva expectativa del momento en cuanto a hacer, ¿verdad?, inversión en la parte agrícola. Lionel le dio seguimiento y tenemos hoy en día como prueba lo importante que ha sido los invernaderos. O sea, que también esa parte de continuidad se ha dado en el gobierno y es importante. Nos queda un minuto. Lamentablemente para Fría y Molina, esa continuidad del Estado no la quiso dar Danilo cuando agarró el poder y le entregó el Leonel Fernández Reina, y como tal, por no darle continuidad a obras de mucha relevancia e importancia en la República Dominicana, lo hizo a terminar fuera, porque ahí, entre ese entramado de no darle continuidad a obras de tanta relevancia que tenía el presidente Fernández en carpeta para desarrollar, trajeron como contradicciones políticas y como tal fuera del poder. En la parte, para terminar, honesto, de manera pública, pediste disculpas por alguna divergencia que teníamos en el pasado, y qué bien que este momento que estamos viviendo no ha permitido a reconquistarnos como ciudadanos y estar en una posición de aportar lo mejor para informar a la ciudadanía. Quiero despedirme también porque en este momento me acaban de dar una información negativa con relación a la mía y tengo que retirarme de la misa del diálogo y a necesidad de esta situación que me ha presentado en este momento. Bien, Raúl, agradecerte tu participación. Yo necesito que me envíes, por favor, unas 8 o 10 fotos en ese escenario para usarla para la postproducción de esta cadena. Estamos a la orden, los hombres y mujeres de éxito
no quieren espacio para el rencor, sino el espacio para crecer y construir en la diversidad. Gracias. Bye bye, Raúl. Bienvenido. Muchas gracias. Y nos da su contacto, mejor cómo la gente lo localiza, y no se olvide mandarme otro. Que ha sido prácticamente un trabajo de una tanda. Bueno, parece que se le cayó la conexión. Bienvenido. Muy bien, Magíster, gracias a usted, a su espacio, a todo el equipo técnico, a la audiencia, por este programa kilométrico innovando en Valverde, en la línea noroeste y en el país. Nosotros estamos en el espacio matutino de 7 a 8 de la mañana en Matutino Universal por UniTV Canal 10. Ya ustedes saben las vías para contactarnos a nosotros, ¿verdad? Y complacidos de compartir este espacio, de este análisis de estos discursos en el día de hoy, en el 177 aniversario de la fundación de nuestra nación, de nuestra independencia nacional. Éxitos para nuestro país. Que viva la República Dominicana. Marisol, gracias por todo este sacrificio, prácticamente 5 horas ahí conectada. Nosotros felices y contentos. Hazme llegar un set de fotos con ese vestuario, que no sé dónde que esté pasando, porque ahora es una postproducción y difusión, y el lunes a las 12 del día sustituiremos el noticiario por esta producción. Muchas gracias y un honor, y te haremos llegar un certificado de reconocimiento en el transcurso de la la post-cobertura. Aquí iniciamos la post-cobertura del discurso del presidente Luis Abinader de rendición de cuentas. Nos encontramos en la cabina Perso Estanislao Tavares de Fox Dominicana Radio, Fox Dominicana Televisión, Fox Dominicana Medios en el municipio de Esperanza. Me acompañan desde Mao la licenciada Marisol Frías, destacada educadora y locutora de Valverde, licenciado Bienvenido Molina, mercadólogo, ponme por favor la emisora en cadena acá, dámela a recargar en esta producción de esta cobertura informativa. Bienvenido Molina, bienvenido a esta post-cobertura. Adelante, su presentación, sus credenciales. No le escucho, bienvenido, encienda su micrófono. Sí, saludos, gracias. Saludos, Magíster Franklin Onésimo Tavares. Hemos visto o escuchado un discurso prácticamente de campaña, como si estuviésemos en campaña aún, o si estuviese aspirando al cargo presidencial. Muchas promesas, muchísimas promesas, hablando de los hospitales, cuando se ha dicho y se sabe que 51 hospitales fueron reconstruidos y construidos. Habló de que habían unos cuantos hospitales que estaban en reconstrucción y que él lo iba a hacer, como el de San Francisco de Macorís. Esa es en el área de la salud, pero vemos que ha tenido que cancelar un ministro de salud pública por ineficiencia o por corrupción. En el área de la salud también habló el presidente de que había tenido avances, por supuesto, de lo que más debió hablar en su discurso, que fue un discurso, por más decirlo, bastante extenso. Es de eso que pues tenía que hablar, porque con esta pandemia, como está la pandemia, pues de eso es que más se debió referir. Y sentimos que fue en materia de salud un discurso bastante pobre, porque el pueblo estaba esperando, el pueblo esperaba que dijera que lo más pronto se iban a vacunar las personas, la población, no una vacuna, no una parte de la persona hoy, otro mañana, otro pasado, y cuando viene vamos a pasar el año y vamos a entrar al año 2022
todavía sin vacunar a la población. Entonces sentimos esa parte. Primero, antes de continuar con la parte de salud, déjame darle paso a la licenciada Marisol Frías. Marisol, yo decía en esta segunda parte que esta segunda parte va a sustituir el noticiario del lunes en la estación Arcoíris Digital 98.9 y entonces estará siendo repetida el lunes. Destacar que para esta cadena tocamos a la mayoría de y no logramos una respuesta positiva, todos nos dejaron en visto. Entonces, antes de dar paso a Marisol, yo voy a regalar, repito, a nuestros políticos de Valverde como una señal de que somos un medio que no chantajea. La publicidad que escucha nuestro político es una publicidad que está y de inmediato, cuando usted comience, vamos entonces a darle paso al ministro para que termine su enfoque del área de salud. Luego Marisol va a salud y yo iré diciendo cada área. Después de salud, entonces vamos con educación. Marisol, sus credenciales, por favor, para esta cosa. Muy bien, aquí estamos. Gracias, Magíster. Pues, como dijimos al inicio, el espacio sobre nuestro trabajo social, comunitario, político y todo lo que tiene que ver la participación, ¿verdad? Profesional. Habíamos dicho, ¿verdad?, de nuestra posición como maestra, en la posición de la municipalidad, en la gobernación, en los distintos sectores y grupos organizados de la sociedad, para nosotros poder tener un nombre creado a base de trabajo, como ha sido encargada de género de la alcaldía, de presupuesto participativo, maestra, parte de juntas de vecinos, la plataforma multisectorial de Valverde, también de la parte de género del PNUD, reconocida en el Congreso de la República como participación y ganando también un concurso en el PNUD en materia de género, en materia de género en la comunicación como comunicadora y locutora, también por parte del Tribunal Constitucional, siendo también la primera en lo que tiene que ver en Valverde, en un diplomado en lo que tiene que ver ética gubernamental desde el Estado de la República, y también el primer diplomado para ser utilizado términos en materia de género del Tribunal Constitucional de la República, entre otros talleres, diplomados, cursos que hemos realizado para fortalecer lo que es nuestro currículum en materia de conocimientos, tanto pedagógico como educativo, como comunitario también, en lo que tiene que ver la municipalidad en Valverde. Bien, la temática es la siguiente: abordaremos su enfoque de cada área durante 3 minutos. Atención, Molina, 3 minutos para darnos la relación del discurso del área de salud, y luego entonces le corresponden 3 minutos a la licenciada Marisol Frías. Adelante, señor Molina. Sí, seguimos con el tema del área de la salud. De verdad que lo que más me gustó de su discurso fue el tributo al personal de salud que ha entregado todo para que los ciudadanos dominicanos devuelvan la salud. Eso sí me gustó y fue algo importante y bueno de su parte, tributarle a través de la asamblea hasta un aplauso para ese personal, y desde aquí nosotros también le tributamos esa fuerza a todos los médicos de la República Dominicana que también han entregado hasta sus vidas mucho por esa parte. La única parte que me gustó pues habló de protección social. La protección social, eso se ha
con el seguro médico, el gobierno anterior dio millones de seguros expedidos, dijo que ha dado más de 2 millones de seguros. Fue una continuidad del gobierno pasado. Habló en materia de salud del resultado de los hospitales y también una continuidad del gobierno pasado. O sea, no veo nada nuevo en materia de salud con el discurso del presidente de la República. Bien, licenciada Marisol Frías, su valoración sobre el discurso del presidente. Pues bien, vemos... Marisol, continúe, que cuando un interlocutor no esté hablando, apagar su micrófono. Adelante, Marisol. Muy bien, gracias, Magíster. Vemos en el presidente Luis Abinader, que es un presidente que maneja muy bien los escenarios, la dicción, los gestos, que es un hombre que tiene muy bien concentrado lo que es el manejo de todo lo que tiene que ver para poder conectar con el público. Esa es una fortaleza del presidente Luis Abinader. Vimos ausencia de soportes de imágenes que siempre se soportan en las imágenes para mostrar el trabajo que se está realizando en diferentes ministerios, y eso da como un soporte a los que están fuera del país también, que tienen la oportunidad de ver el discurso. Otra fortaleza, la parte histórica del Día de la Independencia de nuestros padres de la patria, y todo lo que tiene que ver en lo que dice Bienvenido Molina. Muy bien, felicitar al personal de salud en lo que tiene que ver su solidaridad, pero vimos ausente la solidaridad del presidente de la República para aquellos familiares, aquellas personas, y sobre todo también el personal de salud, que ha perdido muchos maestros, muchos médicos, muchos ciudadanos, muchos dominicanos que han perdido la batalla ante el COVID-19. Yo creo que los redactores del discurso y el mismo presidente de la República se quedó corto al no solidarizarse también en esas familias dominicanas que han perdido sus seres queridos, y que en estos momentos también hay muchos que están en UCI, en cuidados intensivos, pues luchando ante el COVID-19. Vemos en el discurso del presidente que destaca mucho la fortaleza del sector privado en la inversión en la República Dominicana. Habla de la autopista del Ámbar con inversión privada. Atención Marisol. Vamos a centrarnos en el punto salud, porque vamos a hacer luego parte por parte. Punto salud. Muy bien, vamos por muy bien. Entonces, en cuanto punto salud, para dar paso a nuestro tercer panelista. Salud, Marisol. Adelante. En cuanto al sector salud, habla de las vacunas, de las fases en que va el proceso de la vacuna, de que se van a adquirir más vacunas, y habla de las compañías y el costo que esto también implica. En cuanto a la salud, también habla de continuar la construcción y remozamiento de más hospitales en lo que tiene que ver algunas partes del país, donde obvia el hospital más importante para las 14 provincias del Cibao, y que es un dolor de cabeza para la gente del Cibao, de la línea noroeste, como es el Hospital José María Cabral Ibáez, un hospital universitario, tanto para los dos centros de educación superiores y otros que tenemos en la región norte del país. Ha obviado en la inversión pública lo que es el Hospital José María Cabral Ibáez, y mientras tanto lo que tenemos en el sector salud, todavía el presidente de la República pues habla de estos 6-7 meses que tiene de la inversión en lo que tiene que ver el sector salud. Muchas gracias a Marisol Frías con el tema salud. Como Marisol se me extendió un poquito, vamos a ver si en el segundo espacio nos abocamos a 5 minutos. El segundo tema va a ser educación. Con 5 minutos damos paso a nuestro tercer panelista. Se encuentra en Santo Domingo, República Dominicana.
fue precandidato a senador de Valverde, fue candidato a diputado de Valverde, ha sido funcionario estatal y es miembro del partido de la Fuerza del Pueblo. 5 minutos para que se presente, credenciales, quién es, y de inmediato me aborde su valoración del discurso del presidente sobre el área de salud. Adelante, nuestro tercer panelista desde Santo Domingo, micrófonos suyos. Buenos días, provincia, país, el mundo. Raúl Sterling para servirle a órdenes. El discurso del presidente, uno no puede ser muy mezquino, como decimos popularmente hablando los dominicanos, en lo que refiere a hacer valoraciones. El presidente por ser no muy improvisado, sino nuevo como presidente de la República Dominicana, ha dado un discurso que sigue siendo esperanzador por las razones de que ha demostrado que ha querido hacer las cosas bien, con su alta y su baja. Yo pienso que cuando él toca la parte de la pandemia, podemos recordar que nosotros hemos heredado una situación que no es simple de un gobierno, sino internacionalmente en lo que refiere a la pandemia. El manejo que se le dio en la anterior administración fue un manejo vago, un manejo meramente político, y en este gobierno hemos visto que se le ha dado un manejo meramente humano. Y le digo meramente político en la anterior y comparado a la actual, porque en la anterior vimos que salieron a la calle a hacer campaña con la pandemia. Más bien, con esta pandemia, el gobierno no ha querido hacer protagonismo alguno, más bien lo que ha puesto en relieve un plan de prevención. Claro está, dentro de ese plan de prevención se ha visto abuso de parte de la policía, de parte de autoridades competentes para prevenir, que lo que han hecho es reprimir. En esa parte ha sido muy baja, pero mi valoración es excelente para hacer un gobierno nuevo. Y recuerden que aparte de ser un gobierno nuevo, se entrena como presidente una persona que no tenía experiencia de tal. Ahora, ya el presidente de la República tiene que tener. ¿Qué podemos decir de estos 6 meses? Que ha tenido un manejo excelente en esa parte. Y aclaro la parte política con relación a ex funcionario de la Fuerza del Pueblo, pero soy un dirigente que velo por mi gente, por mi pueblo. Ese es el mejor título que puede tener cualquier dirigente en la República Dominicana. Cuando usted tiene un sentir a favor de su pueblo, no hay partido alguno que se le pare. Y es mi posición. Muchísimas gracias. Y gracias al ingeniero Raúl Sterling Núñez, dirigente del Partido de la Fuerza del Pueblo, que se suma a este panel. En estos momentos vamos entonces al segundo tema, que es el tema de educación. Y para iniciar el tema de educación voy a presentar lo que dijo la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, en el municipio de Esperanza, licenciada Adelis Almonte. Así que con su anuencia voy a compartir pantalla y automáticamente terminemos con Adelis. Vamos entonces con 5 minutos de Minero Molina del PLD sobre el área de educación, 5 minutos de Marisol Frías sobre el tema de educación y 5 minutos de Raúl Sterling Núñez de la Fuerza del Pueblo sobre el área educación. En estos instantes voy a pedirles que apaguen sus micrófonos. Repito, ustedes tienen dos círculos blancos, uno para la cámara, uno para el micrófono. Cuando tengamos un expositor que no sea usted apaga su micrófono para que no nos genere feedback. Vamos entonces a escuchar a Adelis Almonte y de inmediato voy a hablar de mis anunciantes y acto seguido entonces presento a el compañero comunicador bienvenido Molina. Adelis Almonte es presidente de la Asociación Dominicana de Profesores del municipio de Esperanza y nos habló duro y tendido en torno a este tópico, lo que es la valoración suya
respecto a educación y nos habló previo al discurso. Entonces,